Ok, buen día, vamos a arrancar. Bueno, vamos a retomar un poco las ideas de la clase pasada, primero. Pregunto si eso se escucha. ¿Alguien me puede hacer un emoji, un sí, un no? Gracias. Ok. Bueno, la idea de hoy es la de cerrar lo que son las ideas de matriz inversa, ¿sí? Entonces, para retomar, sabíamos que dado una matriz cuadrada, se dice inversible si existe quién. Se dice inversible si existe su inversa, ¿no? ¿Y su inversa cómo se representaba? Si existe a la menos 1, ¿sí? Tal que, obviamente, si A es de n por n, no lo dijimos, pero bueno, a la menos 1 es de n por n, ¿no? ¿Y por qué será eso cierto? Porque si existe a la menos 1, ¿qué es lo que tiene que verificar? Que a por a la menos 1 es igual a la menos 1 por a y es igual a la identidad, en este caso de orden n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense de por qué, porque uno tiene que concluir que la inversa tiene la misma dimensión que la matriz original, es por lo siguiente, ¿no? Porque si no, estos productos no estarían definidos. ¿Entendés? ¿Sí? Porque si no, ¿qué pasa? Si tuviese más filas o más columnas que a la menos 1, entonces esos dos productos, algunos fallarían. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la idea siempre que uno quiere probar que una matriz es la inversa de otra, es la de realizar estos productos, ¿sí? La clase pasada hicimos un ejemplo, si lo necesitan el video ya está en el canal de YouTube, van a mirarlo. Igual en el apunte hay muchos ejemplos más de los que nosotros trabajamos. Recuerden que yo siempre lo que hago es trabajar acá, ¿qué cosa? Las ideas de los apuntes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo parto de la premisa de que ustedes saben leer, ¿no? Están en la universidad, saben leer. Ergo, los apuntes cuando se los mando, la idea es que ustedes lean eso. ¿Sí? Las ideas son lo difícil de adquirir. Entonces eso es lo que trabajamos acá. ¿Está bien? Obviamente la lectura después llevará tiempo y bueno, eso es obviamente tiempo que tienen que invertir ustedes. Ok, una vez que estábamos acá, nosotros habíamos concluido un teorema que era sumamente importante, que lo demostramos, lo vamos a volver a demostrar rápidamente, que es que si la matriz es inversible, si una matriz A es inversible, entonces su inversa es única. ¿Sí? Entonces, si A es inversible, su inversa es única. ¿A qué nos referimos con esto? Es que si viene una persona y me dice, estas dos matrices son inversas de una matriz en particular, ¿qué va a pasar con esas dos matrices que me digan? Esas dos matrices son iguales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estamos hablando de unicidad, y es una idea que se utiliza mucho en matemática cuando uno quiere probar unicidad, que es la de, básicamente, ¿qué hago yo? Yo quiero demostrar este resultado. Lo que yo primero supongo es la existencia de dos. ¿Está bien? Supongo que existen dos matrices que son inversas de A. ¿Está bien? Entonces, eso es fundamental, es una prueba que se usa mucho. Siempre que uno
vamos, siempre, exclusivamente, pero la mayoría de las veces que uno trabaja unicidad en matemáticas, suele usar esta idea, ¿sí? La de suponer que existen dos y, mediante procesos, probar o comprobar que en realidad esas dos cosas son iguales, ¿sí? Entonces, quiero que veámoslo de vuelta, porque el otro día lo trabajamos muy rápido, pero entonces, supongamos que B y C, obviamente, acá ya hay algunas cosas que yo ya no voy a escribir, pero se tienen que saber que están incorporadas, que son las siguientes. ¿Qué ocurre con la dimensión de B y C? Si B y C son inversas de A, ¿cómo van a ser B y C? Van a ser cuadradas y van a tener la misma dimensión que la matriz A. ¿Sí? ¿Por qué no lo escribo? Porque esto es en general. ¿Sí? Aparte ya por definición nosotros sabemos que una matriz para ser inversible es necesario que sea cuadrada. ¿Está bien? Obviamente ya vamos a probar que hay matrices que son cuadradas que no necesariamente son inversibles. ¿Sí? Pero lo que nosotros sabemos inmediatamente es que una matriz, si no es cuadrada, no es inversible. ¿Sí? Entonces, obviamente, estas dos matrices tendrán la misma dimensión que A, porque la inversa tiene la misma dimensión que la matriz original, y además, obviamente, son cuadradas, ¿sí? Son todas cuadradas. Entonces, si B es inversa de A, ¿qué ocurre? Ocurre que B por A es igual a por B y es igual a la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso por definición. Porque nosotros sabemos que la inversa lo que verifica es eso. Que yo la multiplico a izquierda o a derecha de la matriz y lo que obtengo es la matriz de identidad. ¿Mm? También que sabemos que si C es inversa de A, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, acá me faltó el símbolo, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo haga C por A, va a ser lo mismo que yo haga A por C y va a ser lo mismo que la identidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros partimos de la idea de que una matriz es inversible y en este caso admite dos inversas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? La idea es la cual yo les planteé en el principio. Si alguien me dice que hay dos matrices y yo supongo que esas son las inversas de A, entonces ahora lo que tendría que hacer es probar que son iguales. ¿Por qué? Porque este teorema está diciendo que la inversa es 1. ¿Está bien? O sea, que si yo supongo que hay dos inversas para la matriz A, entonces de alguna manera tengo que probar que esas dos matrices son iguales. ¿Sí? Entonces acá la idea, esta la trabajamos el otro día, vuelvan a mirarla, está en el apunte también, pero acá la idea es partir de la matriz B y empezar a escribir convenientemente las cosas. ¿Sí? Ojo, van a decir, ¿pero siempre tengo que partir de la matriz B? No, yo parto de la matriz B o parto de la matriz C independiente. La idea es que yo parto de una y tengo que operar y llegar a la otra. ¿Sí? Obviamente yo voy a tener que usar ¿qué cosa? Que esta matriz es la inversa de A en algún momento y después usaré que la matriz C es la inversa de A. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, y el paso que es como el creativo, es escribir a B por la identidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer eso? Eso es típico y es algo que lo van a ver seguramente en análisis, o, bueno, análisis 1, análisis 2, en alguna otra materia donde hagan matemática o álgebra. Escribir algo como sí mismo multiplicado por la identidad, escribir algo como sumar y restarle lo mismo. ¿Sí? Son herramientas típicas de la matemática que se utilizan para demostrar. ¿Sí?
Entonces acá lo que estamos haciendo, estamos pensando de que la matriz B, yo la puedo escribir como B por la identidad. ¿Sí? Por definición de la identidad, yo sé que la identidad es el neutro para la multiplicación, por lo tanto, eso que escribimos ahí está bien. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora no hicimos nada, lo único que hicimos fue escribir a B como B por 1, básicamente. Y ahora, ¿qué se hace acá? Ahora lo que tratamos de hacer es introducir qué cosa. Tenemos la matriz B dando vueltas. Ahora lo que tratamos de hacer es introducir la matriz C. ¿Sí? ¿Pero de qué manera? De una manera conveniente. ¿Por qué? Porque imagínense que yo a la identidad la puedo escribir como qué. A la identidad la puedo escribir como B por A, como A por B, pero también la puedo escribir como C por A o A por C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos suponiendo que B y C son inversas de A. Entonces, ¿cuál es la forma más conveniente que tengo para escribir una identidad? Fíjense que si yo escribo la identidad como B por A, no me va a servir de mucho. Si escribo la identidad como A por B, no voy a poder hacer nada. Si escribo la identidad como C por A, fíjense que voy a tener B por C por A, no me va a decir nada. Pero ¿qué pasa si yo escribo la identidad como B por A por C? ¿Está bien? Lo que estoy haciendo es escribiendo a la identidad como, porque yo tengo esta doble igualdad acá, ¿sí? Entonces fíjense que puedo escribir a la identidad como A por C. Y me van a decir, ¿y para qué hago eso? Y pero fíjense el detalle. Ahora, hasta ahora, ¿qué me he usado yo? Hasta ahora yo usé que ¿quién? Que C es la inversa de A. ¿Sí? Lo que no usé ahora, hasta ahora es que B también es la inversa de A. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso ahora, si yo asocio, yo tengo esto, B por A. ¿Y por qué tenemos que hacer esto y no podemos usar cualquier lado de la igualdad? Porque la multiplicación, que es propiedad no verificada, la conmutativa. Entonces, esto de acomodar acá, porque me dicen, ¿y por qué no pusimos C por A? Y pues yo ponía C por A, yo no iba a poder computar acá. ¿Sí? Entonces, yo necesito de alguna forma que aparezca la A por la B para utilizar que B es inversa de A. ¿Sí? Esto vuelvan a pensarlo, vuelvan a mirarlo. No es intuitivo al principio, ¿sí? Estas cosas se vuelven naturales cuando uno las empieza a hacer y las piensa. ¿Sí? Ahora es importante que sigan mi línea de pensamiento, pero después es importante que ustedes generen su propia línea de pensamiento, porque cuando vayan a rendir, esto se toma en los finales casi siempre. ¿Sí? Creo que la mesa pasada no se tomó, pero mesa por medio, esta anotación aparece. ¿Sí? Entonces, fíjense, es importante poder reproducirla. Es muy sencilla de hacer, es muy intuitiva, pero de vuelta, es fácil seguir el lineamiento de pensamiento de una persona. ¿Sí? Lo difícil es cuando uno agarra algo y tiene que leer. De cero. Entonces, es recomendable que una vez que ustedes ya entienden más o menos cómo funciona esto, que lo vuelvan a retomar, no exactamente después de la clase, pero en algún momento vuelvan a retomar esta demostración para ver si estas ideas son tan naturales como yo las voy diciendo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros volvemos a reescribir esto, ¿ahora qué podemos decir? Fíjense que ahora B por A, nosotros sabemos que es igual a qué? A la identidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos qué cosa ahora. B por A lo vamos a poder escribir como la identidad y esto está multiplicado por C. ¿Y la identidad multiplicada por C qué es? Es igual a C. ¿Mm? Entonces, fíjense que qué fue lo que pasó. Nosotros partimos de B y fuimos operando lógicamente, ni siquiera lógicamente, fuimos operando con qué? Con las definiciones de las cosas que fuimos escribiendo. ¿Sí? ¿Y a qué llegamos? Llegamos a C. ¿Sí? Fíjense que nosotros partimos de B y llegamos a que B termina siendo igual a C. ¿Y por qué B es igual a C? ¿De dónde surge esa igualdad? Obviamente que esa igualdad surge porque nosotros considerábamos que B y C eran inversas de A. ¿Sí?
Porque si nosotros no hubiésemos considerado eso, no necesariamente íbamos a llegar a que B es igual a C. ¿Sí? Como las dos eran inversas de A según nuestra hipótesis, ¿qué pasó? Nosotros utilizamos que C era la inversa de A en el paso este de acá. ¿Sí? Cuando pasamos a la identidad, la escribimos como A por C, utilizamos la hipótesis de que C era la inversa de A. Y después, cuando pasamos de acá a acá, utilizamos que B era la inversa de A. ¿Sí? Entonces, en función de que nosotros supusimos de que esa matriz tenía dos inversas, lo que nosotros terminamos de concluir es que esas dos matrices terminan siendo iguales. ¿Sí? Lo que nos termina de decir esto es que B es igual a C, por lo tanto, si nosotros consideramos que una matriz inversible tiene dos inversas, en realidad esas dos inversas, ¿cómo terminan siendo? Iguales. ¿Sí? Lo que terminamos de concluir es que, obviamente, si A es inversible, su inversa es única. ¿Estamos bien? Vuelvan a mirar esto. Esta es la primera demostración formal que hacemos en álgebra. ¿Sí? No es la única, ahora vamos a hacer otra. Pero fíjense que lo que tiene de interesante el álgebra, este álgebra que nosotros trabajamos se conoce como álgebra lineal. Y lo que tiene es que las demostraciones son muy lineales. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de las veces yo puedo partir de una cosa, operar y llegar a la otra. En otras áreas, las demostraciones obviamente no son tan lineales, pero bueno, se tendrán que enfrentar a los problemas que se tengan que enfrentar en otras materias. ¿Sí? Estas demostraciones por lo general son muy lineales y son muy directas y son muy conclusivas, muy fáciles de hacer. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Qué sería lo interesante que hagan? Lo interesante es que ahora piensen en esto, no inmediatamente, ¿no? Porque hay algo químico que ocurre en el cerebro, alguna vez me lo explicó un científico que estudiaba mucho el cerebro, que cuando uno estudia tiene unas modificaciones, tiene unos torrentes que cambian, unos flujos que cambian en el cerebro, y eso después cuando uno no lo vuelve a retomar es como que quedan huequitos. Entonces ahora básicamente lo que ustedes van a tener, absorbieron algunas cosas, pero dentro de 10 minutos eso va a quedar como imagen, van a quedar como cachitos que le van a faltar, espacios por llenar. ¿Eh? Lo importante es que después se sienten ustedes y llenen esos espacios. ¿Okay? Así que bueno, si no hay preguntas, vamos a avanzar un poquito. Vamos a trabajar otra propiedad. Perdón, bueno, esto es un teorema, pero también puede ser utilizado como propiedad. Lo que viene ahora también es un teorema, pero es más específico, que es eh, una propiedad. ¿Sí? Algo que es muy útil y que por ahí no se puede preguntar es, bueno, ¿cómo les parece que deberá ser la inversa de la inversa? Si yo tengo una matriz, le calculo la inversa. Todavía no estamos pensando en cálculo, ¿verdad? Antes del final de la clase vamos a ver cómo calcular la inversa de una matriz. Por ahora, supongamos que tenemos una matriz, tengo su inversa, de que existe. Ahora quiero ver cuál es la inversa de la inversa. ¿Qué les parece que puede pasar? Pensemos en los números. A ver, la matriz original, ¿está bien? Porque básicamente cuando uno piensa, por ejemplo, en los números, es intuitivo cuando uno dice, ok, si yo tengo que un medio, obviamente a la menos 1 es igual a 2, cuando yo hago 2 a la menos 1, eso me da un medio. ¿Sí? Es como que cuando uno básicamente empieza a operar, no se da. Bueno, lo único que hice fue un ejemplo con números, ¿sí? Lo único que fue por medio, la menos 1 es igual a 2, y 2 a la menos 1 es igual a un medio. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? La intuición nos dice que la inversa de la inversa debería ser la matriz original. ¿Sí? Y eso, la demostración, es un tanto complicada de ver,
porque lo único que hay que aplicar es la definición. ¿Sí? Pero bueno, a ver, escribamos. Yo voy a borrar esto así tengo más lugar. Esto igual es la segunda vez que lo escribo, así que en algún momento. Está en el apunte está hecho con una animación, digamos, no va pasando los slides y va pasando los. Van apareciendo las operaciones. Después lo comparto antes de que terminemos la clase. Igual está disponible en el campus. ¿Sí? Lo compartí recién por el Zoom. Entonces, pensemos en esa idea que estábamos haciendo recién. Que también es un teorema. Si A es inversible, no hay una definición. Entonces, A a la menos 1 es inversible. Y verifica qué cosa. Y verifica que A a la menos 1. A a la menos 1 es igual a la matriz A. ¿Sí? Lo que estamos diciendo ahí básicamente es que la inversa de la inversa es la matriz original. ¿Sí? Entonces, a ver, hay una pregunta. Acá está preguntando Lourdes por qué solo las matrices cuadradas tienen inversa y si tiene que ver con su determinante. Buena pregunta, Lourdes. En realidad, las matrices inversas, lo que uno está definiendo cuando uno quiere encontrar que una matriz sea inversible, uno está pensando en qué cosa. Uno está pensando en este producto. Lo voy a escribir acá porque nos va a servir. Fíjate, Lourdes, que cuando uno quiere que esos productos estén definidos, necesariamente la matriz tiene que ser cuadrada. ¿Sí? Necesariamente para que esos productos estén definidos, necesariamente las matrices tienen que ser cuadradas. Entonces uno parte de por sí, de la premisa que obviamente las matrices son cuadradas. Y otra cosa, lo que nombraste del determinante, ya lo vamos a ver la clase que viene seguramente, en realidad el determinante es una consecuencia. ¿No? Porque en realidad ahora vamos a ver el tema de las equivalencias después, que nos dice varias equivalencias a ser inversible, ¿sí? Que verifican las matrices. Pero en sí lo que nosotros queremos es que ese producto esté definido de alguna forma. Hay algunas cosas más generales que obviamente nosotros no las vamos a trabajar, pero yo les dejo la inquietud por si alguno hace matemática, que es la definición de pseudo inversa. Y después las descomposiciones espectrales y las descomposiciones en valores singulares. Todo ese tipo de cosas son como generalizaciones para la inversa. ¿Sí? Pero la inversa per se se trabaja solo en matrices cuadradas. ¿Está bien? A ver, Joel, no entiendo la pregunta. ¿Vos estás diciendo esto? Eso obviamente no es, cuidado porque eso sería la inversa al cuadrado. ¿Sí? Eso no es la identidad. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, volvamos a esta idea. Si A es inversible, entonces A a la menos 1 es inversible y verifica que a la menos 1 es igual a. Ahora la pregunta es, fíjense que en la definición de inversa, ¿qué estamos mirando? Ahora fíjense que lo que nosotros queremos es esa igualdad, pero ¿de qué forma? Nosotros queremos una matriz ahora. Si A a la menos 1 es inversible, ¿qué va a pasar? Fíjense que si A a la menos 1 es inversible, va a ocurrir que yo voy a multiplicar una matriz por izquierda de A a la menos 1 y por derecha de A a la menos 1, y eso me va a validar. ¿Entienden? Fíjense que esa es la definición de ser inversible. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que poner una matriz, voy a tener que poner A a la menos 1, multiplicarla por una matriz, voy a tener esa matriz multiplicada por A a la menos 1,
Y eso tiene que ser igual a la identidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Si quieren, pongámosle acá una matriz B. O sea, si A la menos 1 es inversible, entonces va a existir ¿quién? Existe esa matriz B. ¿Sí? Que verifica eso que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién tendrá que ser B? ¿Cómo? A la menos 1. No, si yo pongo A la menos 1, a ver si B es A la menos 1, ¿qué tengo acá? A la menos 1 por A la menos 1. ¿Está bien? Tiene que ser la inversa de B tiene que ser la inversa de A. ¿Cómo? B tiene que ser A. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que A es inversible. Entonces, cuando yo multiplico A a la menos 1, fíjense que en realidad esto que estamos escribiendo acá, ahora lo estamos mirando de otra forma. ¿Sí? Porque ahora, ¿de qué forma lo estamos mirando? Ahora estamos diciendo que, ¿qué cosa? La inversa de la inversa, ¿quién es? Es la matriz A. ¿Por qué? Porque básicamente la inversa de la inversa, ¿quién sería? Sería la matriz B, que verifica esto. ¿Estamos bien? Pero ¿quién es la matriz que verifica eso? La matriz que verifica eso es la matriz A, porque nosotros ya lo sabemos de antes. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que como A es inversible, entonces ¿quién existe? Existe A a la menos 1 que verifica qué cosa. Si quieren, lo tengo al revés. ¿Está bien? Pero entonces, ¿quién es la matriz que voy a poner para considerar la inversa de A a la menos 1? Obviamente que para que se verifique esa igualdad, la única matriz que la cumple es la matriz A. Entonces, fíjense que acá lo que estamos diciendo es que A es la inversa, ¿pero de quién? De A a la menos 1. Hoy estoy hablando un poco de eso. De A a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, si A es la inversa de A a la menos 1, ¿qué quiere decir eso? Que la inversa de A a la menos 1 es igual a la matriz A. ¿Sí? Eso que está ahí, vuelvan a mirarlo, pero es solamente una forma de mirar esa igualdad que está ahí arriba, de otra forma. ¿Sí? Pero fíjense que eso directamente lo podemos cumplir de arriba. Obviamente, si una es la inversa de la otra, pasa y viceversa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Al principio es como medio enredado, ¿sí? Pero uno se tiene que sentar y volver a mirarlo. El tema es entender bien la definición de inversa. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Por qué es importante esa propiedad? ¿Sí? Esa propiedad cobra mucha relevancia cuando uno, de alguna forma, quiere obtener, por ejemplo, no sé, yo tengo que A por X es más C es igual a D, ¿sí? Yo acá digo, bueno, A por X es igual a D menos C, y acá ¿qué tengo que hacer? Acá no sirve. Vamos a pensarlo de otra forma. Así. Si yo tuviese todo eso a la menos 1. ¿Sí? Fíjense, lo que tengo ahí es qué cosa. Una ecuación matricial. ¿Está bien? Fíjense que digo, ahora tengo la inversa de todo tengo la inversa, toda esa suma es igual a una matriz D. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí?
Ahí lo que yo puedo hacer es hacer uso de esta propiedad, que es la de aplicar la inversa de los dos lados. Entonces yo sé que A por X más C a la menos 1. A la menos 1 va a ser igual a la menos 1. ¿Estamos bien? Lo que hice fue aplicar la inversa de los dos lados. Ahora, si tengo la inversa de los dos lados, ¿qué vimos recién? Que la inversa de la inversa es ¿quién? Es la matriz original, por lo tanto, esto se simplifica y lo que me queda es, entre comillas, despejado, ¿sí? El término de ahí tengo que seguir trabajando, ¿no? Porque tendría que, bueno, obviamente, el sumar menos C de los dos lados y después multiplicar por la inversa de A por izquierda. ¿Está bien? Entonces, esto es una herramienta que es muy importante. Fíjense que la demostración es solamente leer bien la definición. Y ahora vamos a ver otra propiedad que es importante, ¿sí? Esta última que voy a demostrar, las otras dos las voy a dejar sin demostración. ¿Qué quiere decir eso? Que las que nosotros demostramos en el pizarrón son las que nosotros podemos evaluar. Las otras se las podemos pedir que las usen o que las nombren, pero no que las demuestren. ¿Sí? Si a alguien le interesa la demostración de las propiedades que no vamos a demostrar, me puede preguntar, no hay ningún problema. Mismo tengo hechas ahí algunas demostraciones de las que vienen, solamente por si a alguien le interesa, pero no las vamos a mostrar en el pizarrón, ¿sí? La siguiente propiedad que vamos a demostrar es una que es muy importante y está relacionada con la multiplicación. Si A y B son matrices inversibles, entonces el producto es inversible. La matriz producto es inversible. Y además, y verifica que la inversa del producto no es exactamente igual al producto de las inversas. Cuidado. Acá lo único que es diferente es la inversa del segundo por la inversa del primero. ¿Sí? Entonces, cuidado con esa propiedad, porque ¿qué me está diciendo eso? Que en realidad la inversa no se distribuye respecto del producto. ¿Está bien? Fíjense que es diferente. Uno va a decir, bueno, es casi lo mismo. Sí, casi lo mismo, pero casi no es lo mismo. Porque fíjense que si la inversa fuese distributiva con respecto al producto, nosotros eso nos tendría que dar ¿qué cosa? A a la menos 1 por B a la menos 1. Y fíjense que en realidad nos da B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Eso a qué viene? Eso viene a que como la multiplicación no es conmutativa, nosotros de alguna forma precisamos esto. Ahora vamos a ver por qué es necesario. Bueno, vamos a mostrar este resultado. Fíjense que en este resultado se demuestran dos cosas al mismo tiempo. ¿Esto era la demostración? En este resultado hay que demostrar dos cosas al mismo tiempo, porque fíjense que esto nos está diciendo dos cosas. Primero que si tengo dos matrices inversibles, ¿sí? Entonces su producto es inversible, y además nos dice que la inversa del producto es la inversa del segundo por la inversa del primero. ¿Sí? Son dos resultados que tenemos que probar en simultáneo. Fíjense. Entonces, si A por B es inversible, si A por B es inversible, ¿quién existe? Su inversa. ¿Sí? Si A por B es inversible, existe su inversa. Entonces, si A por B es inversible, existe A por B a la menos 1. ¿Sí? ¿Y que verifica qué?
A por B, pongámoslo primero. Voy a empezar por este lado de la igualdad. El otro es equivalente. ¿Estamos bien? Si el producto es inversible, va a existir A por B a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? La inversa del producto. Y necesariamente tiene que ser la identidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense el detalle. Vamos a suponer que existe. Y ahora te verifica qué cosa. Esa forma que está ahí. ¿Por qué? Nosotros sabemos que de acá, esto tendría que ser igual a qué. Esto tendría que ser igual a la identidad. ¿Estamos bien? Ahora, para que eso se verifique, ¿qué forma tiene que tener A por B a la menos 1? ¿Sí? Para que eso se verifique, imagínense, si esto fuese distributivo, nosotros tendríamos ¿qué cosa? Nosotros tendríamos A a la menos 1 por B a la menos 1 por A por B. ¿Estamos de acuerdo? Si esto se distribuyese. Si el A por B a la menos 1 se distribuyese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si tenemos eso, ¿qué hacemos? ¿Podríamos hacer algo? ¿Podemos avanzar a partir de esa igualdad? No, ¿por qué? Porque no podemos conmutar. Entonces, si no podemos computar, en ningún momento podemos utilizar que... ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Nuestras hipótesis son que A y B son inversibles. ¿Sí? O sea que, si yo sé que existe B a la menos 1 y sé que existe A a la menos 1. ¿Estamos bien? Que obviamente si yo las multiplico por izquierda o por derecha, lo que yo tengo es la identidad. El tema es que, si yo me quedo ahí, si A por B a la menos 1 fuese A a la menos 1 por B a la menos 1, ¿qué es lo que ocurre? No puedo seguir avanzando. ¿Está bien? Ahí me freno. Ahora, ¿qué pasa si A por B a la menos 1 fuese eso que nosotros escribimos? ¿Se entiende? Si A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿qué pasó ahí? ¿Ahora qué puedo hacer? A la menos 1 por ahí. A a la menos 1 por A es la identidad. ¿Por qué? Porque A es inversible. Entonces acá nosotros sabemos que la cosa que está acá es la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos de este lado? B a la menos 1 por la identidad por B. ¿Y eso es igual a qué? A B a la menos 1 por B. ¿Pero quién es inversible? B también. Entonces, ¿qué nos da eso? B a la menos 1 por B nos da la identidad. Entonces, fíjense que si se verifica que A por B a la menos 1 es B a la menos 1 por A a la menos 1, entonces, esto que está acá, ¿a quién es igual? A la identidad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahí es que A por B, por lo menos por izquierda, admite inversa y su inversa es A por B a la menos 1. ¿Estamos bien? ¿Qué nos falta probar? La vuelta. Pero la vuelta es igual. Porque ahora, esto, ¿qué necesitamos ahora? Nosotros necesitamos que esto sea igual a quién. Nosotros necesitamos que eso sea igual a la identidad. ¿Estamos de acuerdo? Para que A por B, A por B sea inversible. Si pensamos de la misma forma, A por B, perdón, A por B a la menos 1, ¿a quién tendría que ser igual? Si fuese de vuelta, nosotros de vuelta podríamos pensar que esto sería A a la menos 1 por B a la menos 1. ¿Y qué pasa? Si esto fuese A a la menos 1 por B a la menos 1, ¿qué ocurre acá? A a la menos 1 por B a la menos 1, corchazo. ¿Por qué? Porque no puedo conmutar. ¿Sí? Recuerden que todo esto que estamos haciendo es porque no puedo conmutar. ¿Sí? Entonces, pero nosotros dijimos no, pero nosotros no estamos suponiendo que la inversa se distribuye, estamos suponiendo que en realidad se da vuelta cuando uno calcula la inversa. Y si ocurre eso, si A por B a la menos 1 nuevamente es B a la menos 1
por a a la menos 1, fíjense que de vuelta ocurre la magia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque adentro, ¿qué tengo? B por b a la menos 1. Y eso, por hipótesis, yo sé que es la identidad. ¿Por qué? Porque B es indecible. Entonces ahora tenemos A por la identidad por a la menos 1. Y esto es igual a por a la menos 1. Y a por a la menos 1, ¿a quién es igual? A la identidad porque a es inversible. Entonces fíjense que probamos que para que se verifique que a por b a la menos 1 por a por b sea igual a la identidad y que a por b por a por b a la menos 1 sea igual a la identidad, es necesario que cuando yo calculo a por b a la menos 1 sea b a la menos 1 por a la menos 1. ¿Sí? Fíjense que esto es algo que ocurre mucho en matemática, que básicamente eso surge por necesidad. ¿Qué pasa? El primer matemático, físico o científico que haya resuelto esto, ¿qué dijo? Bueno, el producto de matrices inversibles será inversible, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que atinó a resolver? Lo primero que atinó a ver es si esto, si a por b a la menos 1, era lo mismo que a a la menos 1 por b a la menos 1. Si básicamente la inversa se podía distribuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque intuitivamente eso es lo primero que uno hace. ¿Y de qué se dio cuenta? Se dio cuenta que si hubiese aplicado la distributiva, no iba a poder nunca llegar a la identidad ni en la primera ni en la segunda igualdad que ya estamos ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa inversión que ocurre cuando uno calcula la inversa, perdón, esa permutación, vamos a ser un poquito más correctos al hablar, esa permutación que ocurre cuando uno aplica la inversa al producto, es una necesidad de que se verifiquen las dos igualdades que necesitamos que se verifiquen para que exista la inversa. ¿Sí? Las dos que marqué con una. ¿Está bien? ¿Preguntas? Estas cosas al principio no son fáciles, obviamente. Es necesario que se vuelvan a pensarlo, que vuelvan a mirarlo. Fíjense que lo único que surgió de acá es la definición de inversa, porque fíjense que nosotros queríamos encontrar esa matriz que multiplicábamos por izquierda y por derecha y nos daba la identidad. Y después, ¿qué pasó? Esa permutación, cuando uno calcula la inversa del producto, surge por una necesidad de que de acá podamos llegar a la identidad y que de acá podamos llegar a la identidad. ¿Está bien? Esas son las ideas principales. Lo importante sería que lo vuelvan a mirar, que está de vuelta, está escrito en el apunte, probablemente con más palabras, pero la idea está ahí. ¿Sí? Esto se suele tomar en los parciales de promoción, se suele tomar en los finales, sí. Estas dos demostraciones, bueno, por ahí la de arriba no tanto porque es solamente la explicación. Fíjense que la primera se puede prácticamente contar. La segunda se suele tomar mucho. ¿Sí? Pero bueno, fíjense que es esa idea. Y otro detalle, hay muchas cosas que yo digo que por ahí no escribo, porque si no estaría lleno inmediatamente y encima los figuras nunca me ayudan para escribir lo suficiente. Lo importante es que después ustedes vuelvan a leer el apunte porque el apunte está más completo. Tiene más texto. Lo que es fundamental es que entiendan las ideas, ¿sí? Porque con la idea después el formalismo puede surgir, pero si no tengo la idea es imposible formalizarlo, ¿sí? Como es algo que ocurre cuando, por ejemplo, empiezan, no sé, quieren resolver el parcial y lo primero que empiezan a hacer cuentas. Ni siquiera saben qué es lo que le está pasando a repetir. Entonces yo cuando no pasaron 5 minutos y una persona levanta la mano para preguntarme, le digo, no terminaste de leer el parcial. O sea, primero, lea. ¿Sí? Es un consejo, ustedes lo usan o no lo usan. Es cosa de ustedes. Entonces, ¿estamos bien? ¿Preguntas?
Podemos dar dos propiedades más que son importantes y después, bueno, nos vamos a ensuciar un poquito las manos tratando de resolver el por qué, perdón, el cómo hallar una inversa. Esta vez nosotros estamos más adelantados que la práctica, por lo tanto, vamos a partir de la idea, después lo utilizarán en la práctica cuando hagan los cálculos de las invertidas. Algo que no escribí, pero en caso que lo necesiten, lo pueden usar, es lo siguiente. Este resultado se puede generalizar de alguna forma. Yo lo voy a escribir solamente con tres términos, pero esto podría ser así, y esto podría seguir ad infinitum, que es lo siguiente. Básicamente uno lo que va haciendo es de la última a la primera. ¿Y los fibrones qué dejan? ¿Sí? Fíjense que esto se podría extender a productos de más matrices. Si usted quiere poner más matrices todavía, lo importante es que la secuencia se arme desde la última hacia la primera. ¿Sí? Y fíjense que por qué, que básicamente, nuevamente, el tema está acá. En entender que esas dos igualdades se verifican. Entonces, vamos a ver. Estas dos propiedades, yo acá las tengo demostradas, pero no las voy a demostrar. Vamos a ver algún ejemplo de cómo trabajarlas, o en caso que haga falta después la verán en la práctica. Pero bueno, se ven que con la demostración las tengo escritas. Eso también es un teorema. Si A es inversible, C por A es inversible, bueno, lo puse acá por C distinto de 0 real, y C por A la menos 1 es igual a, bueno, 1 sobre C a la menos 1. Fíjense que en realidad la demostración de esto es directa aplicación directa del teorema que está todavía escrito abajo. Lo que nos está diciendo esto es que si agarramos una matriz y la multiplicamos por una constante, una matriz inversible multiplicada por una constante, también va a ser inversible y su inversa va a ser 1 sobre esa constante multiplicada por la inversa de la matriz. ¿Sí? Fíjense que si yo aplico directamente la propiedad de abajo, lo que yo tendría es a la menos 1, voy a hacer rápido, por C a la menos 1, pero esto recuerden que es un número. ¿Sí? Entonces, C a la menos 1 no es más que 1 sobre C, y acá uno sí puede conmutar, y acá directamente me queda 1 sobre C por A a la menos 1. ¿Bien? Bueno, fíjense que la demostración no sería más que hacer eso. Es por aplicación directa del teorema que vimos antes. Fíjense que de acá iríamos para acá, ya está. ¿Sí? Entonces fíjense el detalle, si ustedes tienen ahora una matriz, no sé, 5 multiplicado por A, y saben que A es inversible, o no, bueno, esto directamente es 1 sobre 5 por A más menos 1. ¿Sí? Esa es la forma de aplicar ese resultado. Fíjense que no creo que presente dificultades. No sé si hay alguna pregunta. Obviamente el número real tiene que estar distinto de 0 porque si no, perdón, el 0 no admite inverso. Todos los números distintos de 0
son invertibles, excepto perdón, todos los números reales distintos de cero son inversibles. Lo que no ocurre con las matrices. No necesariamente una matriz cuadrada va a ser siempre inversible. El otro resultado que vamos a escribir, sin demostrar, esa demostración es un poquito más difícil. Igual, obviamente, si no lo demuestro en el pizarrón, no se evalúa. Pero si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere ver o quiere intentar demostrarlo, que lo intente y después lo echamos. La siguiente propiedad, también está dada como teorema, es que si... lo que pasa en realidad este teorema no lo demostramos. Ahora, porque esto se demuestra mucho más rápido cuando saben determinantes. Tal vez después cuando hagamos determinante lo demostramos, que es muy rápido. Pero con las herramientas que tienen es un poquito más engorroso. Tampoco es que es pesado, pero bueno, vamos a escribir. Si A es inversible, A traspuesta es inversible, y se verifica que A traspuesta a la menos 1 es igual a la menos 1 traspuesta. ¿Sí? Básicamente, la traspuesta de la inversa es la inversa de la traspuesta. Una propiedad puede demostrar, pero no vamos a hacer la demostración, no está explícita en el apunte. Pero bueno, básicamente lo que pueden hacer ahí es, si ustedes tienen la traspuesta de la inversa, lo que pueden hacer es preguntar. Básicamente, si tienen que calcular, bueno, calcular la traspuesta es más fácil que calcular la inversa, vamos a ver cómo calcular la inversa. Y pueden permutar esas dos operaciones. ¿Sí? La demostración es sencilla, pero bueno, con determinantes también sale más rápido. Igual, si alguien quiere, la tengo hecha la demostración ahí para que la charle. En fin, eso básicamente lo vamos a trabajar, lo vamos a utilizar como propiedades, principalmente en la práctica. ¿Sí? Y ahora la pregunta fundamental que debe andar rondando en su cabeza es, bueno, si alguien viene por ahí, abre la puerta, me tiene una matriz cuadrada, ¿sí? Cuadrada. La gente anda tirando matrices por ahí, tengan cuidado. A mí me pasa todo el tiempo. Por ahí no hay matrices, pero siempre me buscan. Che, tengo unos datos acá, vos sabrás qué hacer con esto. Bueno, cuidado porque eso después les pasa. No, yo lo doy como un ejemplo, pero parece chiste, pero es anécdota. Entonces, ahora la pregunta es, si yo tengo una matriz cuadrada, ¿bajo qué condiciones nosotros vamos a poder decir que esa matriz va a multiplicarse? Y además, ¿cómo la calculamos? Esa es la pregunta. O sea, ahora tenemos una matriz. Y bueno, y ahora quiero encontrar cuánto va a ser. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a escribir esas cosas. A ver. No, si querés pensar, después si querés comentar algo, está todo bien. Cuidado porque al principio uno suele tener ideas de cómo calcular inversas que no son, que parecen ser intuitivas, pero hay que tener cuidado en cómo se multiplican principalmente las inversas. Entonces, ¿a qué tenemos que apelar siempre?
a las definiciones. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la inversa de una matriz, ¿cuál es la idea subyacente? Nosotros queremos encontrar una matriz por la cual yo la voy a multiplicar a mi matriz por izquierda y por derecha y que voy a obtener la identidad. ¿No? Entonces, partiendo de esa idea, vamos a pensar en cómo podríamos dada una matriz, calcular su inversa. Entonces, perdón, quiero borrar esto que está acá, si ya vamos a pizarrón. ¿Alguien necesita algo que está ahí? Le doy a la cuenta de 3. Igual recuerden que estoy grabando la clase, así que capaz que hoy en la tarde ya está en YouTube, a más tardar mañana a la mañana. Lo que pasa es que quiero dejar varias ideas que quiero que queden claras. Y que estén explícitas. Entonces, primero, cuando nosotros queremos hallar la inversa, básicamente, siempre pensamos en esto. Vamos a ir por este lado ya. Obviamente, ustedes saben que tenemos que verificar los dos lados de la igualdad, pero básicamente nosotros queremos encontrar, o sea, dada una matriz A, ¿sí? Por ejemplo, voy a usar la que tengo acá, que es la 1, 1, 4, 5. Es una matriz de 2 por 2. Si yo quiero encontrar la matriz A, lo que yo estoy, perdón, la matriz A, la menos 1, lo que yo estoy pensando es en, bueno, voy a tener que multiplicar por otra matriz. ¿Y cómo va a ser esa matriz? Esto va a ser la identidad de orden 2, obviamente, y esa matriz por la cual yo voy a multiplicar, dijimos que tenía que tener el mismo orden que la matriz original, ¿no? O sea que va a ser una matriz de 2 por 2. Llamémosla X, Y, Z, W. ¿Estamos bien? Ahora esa sería nuestra matriz incógnita. Si yo quiero encontrar, dada una matriz A, de acá supongo que surgirán condiciones, ¿no? O bueno, espero que podamos concluir alguna condición en función de lo que nosotros vayamos haciendo. Pero se entiende esto, ¿no? Básicamente yo tengo una matriz, alguien vino, esa persona que nos tiró una matriz, nos dijo, bueno, esta matriz es lo que quiero. Quiero encontrar la inversa de esa matriz. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de encontrar es, ahora mi incógnita es esta matriz que tengo acá. ¿Sí? La matriz que yo quiero invertir es la 1, 1, 4, 5. Entonces, yo sé que si multiplico, vamos a hacerlo por derecha ahora solamente, pero eso es para ordenar. Fíjate que si lo hubiésemos hecho por izquierda sería exactamente lo mismo. Pero para elegir un lado. ¿Sí? Y entonces, aún más, esta matriz, nosotros la podemos escribir como qué cosa. La 1, 0, 0, 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora, fíjense que mi problema se redujo a qué? A encontrar esa matriz incógnita. ¿Mm? Pero ahora obviamente nosotros sabemos que su orden es 2 por 2, pero de ahí no podemos concluir nada más. ¿Sí? ¿No? ¿Estás pensando? No, como te digo, cuidado. En realidad lo que tendríamos que probar sería que esa matriz después yo la multiplico por izquierda y me da también la identidad. ¿Ven? Pero por ahora pensemos en ese problema. ¿Sí? Si queremos resolver ese lado de la igualdad, ese es el problema que tenemos. Ahora, esto no es más que cosa, que una que igualdad de matrices, ¿no? Entonces, la matriz que está a la izquierda tiene que ser igual a la matriz que está a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la matriz que está a la izquierda? Lo tenemos un poco. De este lado yo tengo un producto, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Este producto, ¿cómo se resuelve? O si quieren, escribámoslo abajo para que sea más fácil. Si son demasiadas cosas, un solo pizarrón no va a alcanzar.
Me tengo que graficar. Si hago este producto, ¿qué hago? Fila por columna, ¿no? Entonces, en el primer término, esta matriz, ¿qué va a tener? 1 por X más 1 por Z. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el primer elemento de la matriz producto. El segundo elemento de la matriz producto es 1 por Y más 1 por W. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Segundo, perdón, tercer elemento. Teníamos 4X, muy bien, más 5Z. Y el último elemento es 4Y más 5W. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué tenemos? El 1, 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que lo único que hicimos fue multiplicar, realizar la multiplicación del lado de la izquierda. ¿Y ahora qué tenemos ahí? ¿Una qué? ¿Una igualdad de qué? ¿Eso qué? ¿Es una igualdad de qué? ¿Igualdad de papas? Igualdad de matrices, ¿no? ¿Esas matrices pueden ser iguales? ¿Cuántas matrices son iguales? Eso cuando yo lo decía, bueno, pero es re obvio. Bueno, tienen el mismo orden y los mismos elementos, y son iguales elemento a elemento. ¿Está bien? Ahí es cuando entra en juego la definición de igualdad de matrices. Porque cuando uno piensa, ¿cómo no me voy a dar cuenta cuando dos matrices son iguales? Las voy a tener enfrente, las voy a ver y van a ser iguales. Bueno, ahí es donde se utiliza eso. ¿Sí? Entonces, tengo igualdad de matrices. Son las dos de 2 por 2. Ahora, esas dos matrices, para que sean iguales, ¿cómo tienen que ser? Iguales elemento a elemento. Entonces, ¿de acá qué surge? Fíjense que de acá surge ¿qué cosa? ¿Cuánto tiene que ser igual X más Z? ¿A qué tiene que ser igual eso? Igual a 1. Y más W, ¿a qué tiene que ser igual? 4X más 5Z tiene que ser igual a qué? Y 4Y más 5W tiene que ser igual a qué? ¿Y esto que está acá qué es? Un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? ¿Y ese sistema de ecuaciones? ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tiene? Tiene 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Es un sistema que puede ser compatible determinado? Sí, porque es cuadrado, puede ser compatible determinado. ¿Puede ser incompatible? Sí. ¿Puede ser compatible indeterminado? Sí. Estamos diciendo cómo puede ser. Después veremos cómo es. Pero en sí, cuando miramos el sistema, no tiene condiciones en términos de su número de ecuaciones o su número de incógnitas. ¿Estamos bien? Entonces, obviamente que eso puede ser compatible determinado. Si eso fuese compatible determinado, ¿qué es lo que obtendría yo cuando lo resuelvo? Los valores de X, Y, Z y W. ¿Y eso qué sería? Serían los elementos de la matriz inversa. ¿Está bien? Voy a hacer una pausa. Esas ideas son importantes. ¿Sí? Porque ahora estamos volviendo, porque si no, de vuelta, piensen. Empezamos a escribimos. Llega un punto en que nos perdemos hacia dónde vamos. Eso es normal, ¿eh? Eso es muy típico. Uno empieza a operar, y de repente tiene que frenar y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, fíjense, esas son las primeras preguntas que nos podemos hacer acá. Tenemos un sistema de 4x4, ¿sí? Que puede ser compatible determinado, incompatible o compatible indeterminado. Y si lo resuelvo y es compatible determinado, lo que terminamos obteniendo es esto. ¿Sí? Porque fíjense que hicimos la traducción, resolvimos la multiplicación, armamos el sistema, pero siempre pensando que nosotros estamos buscando qué cosa. Cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, cuánto vale W, en lo que serían los elementos de nuestra matriz. ¿Estamos bien?
Entonces, siempre es importante que frenen en algún momento y piensen por qué están haciendo las cuentas, ¿sí? Porque de vuelta, si no, son cuentas. El tema es el sentido de las cuentas, y eso se van a dar cuenta en la segunda parte de la materia, ¿sí? Porque en la segunda parte de la materia lo que terminamos es aplicando todas estas cosas para resolver problemas más complicados. Entonces, después llegan al segundo parcial y me dicen, ah, pero yo hice bien todas las cuentas. Sí, bueno, pero no entendiste la idea. Las cuentas se te valoran en el primer parcial, ¿sí? Entonces, es importante que vayan recordando y vayan siempre pensando en por qué están haciendo las cosas, ¿sí? Y no solo en la clase de álgebra. Traten siempre, ¿no? Siempre encuentren por lo menos por qué, ¿sí? Justifíquense aunque sea ustedes mismos. Ok, entonces, tenemos un sistema de 4x4. Obviamente nosotros sabemos que resolver un sistema de 4x4 es un problema que requiere algebraico. Bueno, tendríamos que armar un sistema, obviamente una matriz ampliada, ¿no? Con cuatro filas y cuatro columnas. Perdón, cuatro filas y cinco columnas, pensando en si la ampliamos con una matriz de términos independientes. Es un problema que, si hago operaciones elementales, me puede llevar un tiempo, ¿sí? Por eso, de vuelta, pensemos. Ahora, si separamos esto, fíjense el detalle. La primera ecuación y la tercera ecuación, la segunda ecuación y la cuarta ecuación. Miren la primera y la tercera. ¿Qué pasa con la primera y la tercera? Pero antes de pensar en las operaciones elementales, ¿qué ocurre con la primera y la tercera? ¿Qué tienen en común? Tienen las mismas incógnitas, ¿sí? Y la segunda y la cuarta tienen las mismas incógnitas. Entonces, fíjense que este sistema se podría escribir como que. Fíjense que yo podría pensar este sistema de qué manera. Como dos sistemas de 2 por 2. Esto por ahí está bueno que lo hagan, porque ustedes escriben este sistema y permutan las filas, lo que me va a quedar es como, me van a quedar como bloques, ¿sí? Eso, capaz que no lo vean en su vida, pero esas matrices que se pueden separar en bloques son muy cómodas cuando uno quiere hacer cuentas. Entonces, fíjense que entre la 1 y la 3 podríamos escribir eso, y entre la 2 y la 4, ¿qué podríamos escribir? Es I más W igual a 0, y 4i más 5w igual a 1. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense que si nosotros resolvemos el sistema grande de 4x4, ¿sí? Es equivalente a resolver esos dos sistemas chiquititos de 2x2. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque fíjense que de todas formas llegaríamos a las mismas soluciones, porque básicamente yo voy a obtener respuestas para x y z en la 1 y la 3, y para y y w en la 2 y la 4. Entonces lo puedo armar, puedo separar ese sistema grande en dos sistemas chiquititos de 2 por 2. Pero eso porque las variables están desacopladas. Cuidado porque, bueno, a veces eso, siempre que sea posible, lo van a poder hacer, pero bueno, casi nunca es posible, ¿no? En este caso, ¿sí? Es por un tema de construcción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si queremos ahora, dijimos que era equivalente, entonces podríamos resolver el sistema 1, o pongámosle el sistema A y el sistema B, ¿no? Si resolvemos el sistema A y el sistema B, obviamente llegaríamos a la solución. ¿Estamos de acuerdo? Porque encontraríamos el valor de X, Y, Z y W. Ahora, si nosotros queremos resolver esos sistemas, ¿cuál sería el paso siguiente para resolverlo? Hacer la matriz ampliada, escuché por ahí. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Vos qué decís?
Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque con las operaciones elementales, ¿sí? Vas a llegar a lo mismo en realidad. Porque en realidad llegamos a una equivalencia, ¿no? Porque en algún momento dijimos que asociado a una matriz ampliada vas a tener un sistema y un sistema tiene asociado una matriz ampliada. Entonces, es lo mismo en realidad. Lo que ponemos inicialmente es, primero, mirar la geometría, ¿no? Nosotros sabemos que cuando yo miro todos los sistemas, es 1/4 es distinto de 1/5, o sea que el primer sistema va a ser compatible determinado. Y fíjense el detalle. ¿No tiene los mismos coeficientes? Porque 1/4 es distinto de 1/5. Entonces, cuando escribimos la matriz ampliada, ¿cómo nos queda esto? 1, 1, 4, 5, 1, 0. Y del segundo, 1, 1, 4, 5 y 0, 1. Fíjense el detalle. ¿Comparten qué cosa esos dos sistemas? Comparten la matriz de los coeficientes. Muy bien. Entonces, fíjense que todos los sistemas comparten la matriz de coeficientes. Fíjense que, como esas dos matrices comparten la matriz de los coeficientes, las operaciones elementales que lleven esto a la identidad van a llevar esto a la identidad de la misma matriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si nosotros hacemos operaciones elementales y llegamos a la identidad, entonces, ¿qué estaríamos encontrando? La solución del sistema, ¿o no? Diríamos que el sistema 1, el primero sería compatible determinado, perdón, el sistema A sería compatible determinado y el sistema B sería compatible determinado. Igual nosotros ya eso, por la geometría ya lo inferimos, ¿no? Cuando nosotros dijimos que como no había proporcionalidad en un sistema 2×2, como no hay proporcionalidad entre los coeficientes que multiplican a las variables, ¿sí? Entonces, si yo representase esto en el plano, el sistema A o el sistema B en el plano, serían dos rectas secantes. ¿Sí? Obviamente no van a ser secantes en el mismo punto porque no tienen los mismos términos independientes. Pero estamos hablando de que tenemos dos sistemas que son compatibles determinados. ¿Estamos bien? Vamos repasando un poco, porque en álgebra todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y no es un cliché, no es un cliché. Acá te pueden decir, bueno, pero eso parece filosofía barata. No. En otro ambiente piénsenlo como ustedes quieran. Pero acá todo tiene que ver con todo en serio. Porque básicamente la primera parte de la materia lo único que hace es diseñar herramientas, y esas herramientas se utilizan a lo largo de toda la materia. Pero todo lo que vamos haciendo, siempre vamos a volver a repasar lo mismo. Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos de acuerdo con esa representación? ¿Todo lo que podemos decir acerca de eso les parece claro? ¿Les parece concreto? Ah, bien, Lourdes, perdón, no había leído, pero sí, armar la matriz ampliada y la armamos. Ahora, ¿qué pasa? Si hacemos operaciones elementales, dado que nosotros sabemos que ahora este sistema, estos dos sistemas, los dos van a ser compatibles determinados, ¿qué va a ocurrir? Cuando hagamos operaciones elementales, por filas, a quién vamos a llegar acá? Acá vamos a llegar a la identidad. Hagan las cuentas, ¿sí? Revisen. Yo ya las hice. Esta vez están revisadas y están comprobadas. Ahora vamos a ver cómo comprobarlo. Pero es importante que veamos un par de cosas más a partir de esto. -1. Y bueno, ahí supongamos que hicimos las cuentas, llegamos a ese resultado. Ahora, ¿qué podemos concluir acerca de esto? Fíjense un detalle. Hay algo que está bueno. Después,
Yo calculo que vamos a tener tiempo como para ver el apunte, para que después les voy a mostrar. El apunte están hechas esas cuentas. Pero lo importante de acá es lo siguiente. Fíjense, que como acá tenemos las mismas matrices independientes en los dos sistemas, perdón, las mismas matrices de los coeficientes, como lo que pasa acá es lo mismo que está ahí. ¿Sí? Para llegar a la identidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las mismas operaciones elementales. ¿Sí? Entonces, está bueno que lo intenten y que lo prueben, háganlo después. Vamos a mirar en el apunte. Está hecho este mismo ejemplo está hecho en el apunte. Quiero que lo veamos después del apunte como para completar por ahí la parte que yo voy dejando. Pero fíjense que las mismas operaciones elementales que hicieron arriba, obviamente las hicieron abajo. Claramente los dos resultados fueron distintos porque las matrices no tenían los mismos términos independientes. ¿Sí? Obviamente si hubiesen tenido los mismos términos independientes, ¿qué iba a pasar? Con el lo mismo. ¿No? Pero se supone que para llegar a la matriz identidad, ¿sí? Lo que pasó fue que hicimos exactamente las mismas operaciones elementales. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿por qué? Porque ahí aparece la herramienta. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes quieran encontrar la inversa de una matriz, van a poder escribir ¿qué cosa? Van a poder escribir a la matriz, la van a poder ampliar, pero con la matriz identidad, y van a operar con los dos puntos. ¿Sí? Entonces vamos a ver por ahí en el apunte un ejemplo. Pero fíjense, antes que nada, ¿qué fue lo que resolvimos acá? Porque de vuelta, esto es fundamental porque muchas veces uno corrige y hacen estas cosas, llegan acá. Y ahí está, se terminó el ejercicio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que escribo yo y que escriben todos los profesores por ese tipo de cosas? No, concluye. ¿Está bien? Y después vienen y me dicen, no, pero profesor, yo acá yo hice esto y pensaba esto. Pero bueno, cuidado, sepan diferenciar lo que ustedes piensan de lo que está escrito. Porque uno puede pensar muchas cosas, pero lo que la persona lee es lo que ustedes escribieron, no lo que ustedes pensaron. ¿Sí? Porque si pudiésemos corregir en función de lo que ustedes piensan, sería todo más fácil, ¿no? Venimos, le ponemos, no sé, el gorrito de Harry Potter, pum, a ver, ¿qué estás pensando? Listo, pum, aprobado, bien, aprobado, a ver, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, el gorro de Harry Potter elegía que fue la IVA, no importa, pero supongamos una idea equivalente, ¿sí? Para nosotros sería mucho más fácil, pero como no tenemos esas herramientas, lamentablemente no tenemos de instrumentos mágicos, el instrumento que tenemos para evaluarlos es una hoja de papel. Entonces, tiene que escribir complete en la hoja de papel. Entonces, si nosotros, imagínense, yo cuando veo esto digo, esta persona entiende casi todo, pero ¿qué pasa? No está concluyendo. ¿Qué era lo que nosotros venimos a buscar cuando nosotros queríamos resolver este sistema? La inversa. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Encontramos los elementos de la inversa. ¿Sí? Fíjense que esto, en función de mi sistema, de acá que concluimos, que x es igual a 5, muy bien. ¿Que quién es igual a menos 4? Z. De acá, de la segunda, que y es igual a menos 1 y que w es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, otra cosa, cuando uno tiene una matriz ampliada y la resuelve, vuelven al sistema, escriban, ¿sí? La solución para mi sistema es 5 menos 4. Bueno, pero ¿cuáles eran tus variables? X, Z. La solución para mi segundo sistema era menos 1, 1. Bueno, ¿cuáles eran tus variables? Y, W, ¿se entienden? Entonces, ahora nosotros sabemos que, entonces fíjense, perfecto, pero entonces, ahora nosotros sabemos que X, Y, Z y W, ¿a qué es igual? X vale 5, Z vale menos 4, Y vale menos 1,
y W vale 1. ¿Y esto qué es? ¿O qué debería ser? Si hicimos bien las cuentas. Debería ser la inversa de A. No, cuidado, no debería dar la de A. Cuando yo multiplique esa matriz por la matriz A que a mí me dieron, que en este caso era, ¿quién? Esta de acá, esa es A. Cuando yo multiplique esto es A a la menos 1. Parece que sí, porque en función de lo que nosotros amamos y lo que construimos, ¿sí? Lo construimos pensando en eso. Recuerden que de acá lo importante es la construcción, lo demás son cosas que se van armando, ¿no? Y después fíjense que lo único que hubo que hacer es resolver los sistemas de 3×2. Y para toda matriz A lo único que te va a cambiar es qué cosa, la dimensión del problema. Por eso solamente lo vemos en 2×2. ¿Sí? Pero esto obviamente es un curso que se puede generalizar. Lo que pasa es que si fuese 3×3, ¿cuántas? Tendrías un sistema de cuánto acá. El sistema grande sería de 9×9. Pero lo podría separar en 3 bloques de 3×3. Ah, bueno, eso pensarlo, construirlo. No hace falta que te estreses y lo armes para uno de 4×4, pero sí por lo menos cómo sería la idea para 3×3. Luego, fíjate que está bueno que lo pienses y está bueno que te lo creas. Pero te lo creas a partir de que vos lo hiciste y que lo intentaste lo generar. Porque a veces uno lo piensa y dice, sí, tiene sentido. Pero a veces uno se lo termina de creer cuando lo hace. Que esa es la idea, es fundamental, es muy bueno eso. Entonces, ¿qué nos está faltando ver? Por algo yo puse ahí a la menos 1 como signo de pregunta, ¿no? Muy bien. Ah, perdón, bueno, ahí se resolvieron la X y la Z. Ah, sí, ya sé. Lo voy a cambiar para que se vea bien en el video. Acá era que X es igual a 5, Z igual a 4, y acá quedaba que Y igual a menos 1 y W. Esto para que quede bien en el video, porque los chicos me estaban avisando, porque si no, no se va a ver en el video. Gracias. Ok. Entonces, ahora lo que tenemos que comprobar es si realmente eso que nosotros obtuvimos es la inversa y cómo lo vamos a hacer. Como dijeron por allá, muy bien, tenemos que hacer la multiplicación. Tenemos que multiplicar a A por su inversa y eso nos debería dar la identidad. Ahora deberíamos hacerlo al revés. ¿Sí? Pero bueno, para ahorrar tiempo, se los dejo a ustedes. Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos A por A a la menos 1? Hagámoslo rápidamente. Fíjense que si hago, ¿qué sería? Fila por columna, o sea, 1 por 5 menos, perdón, más 1 por menos 4 sería 1. ¿Estamos bien? Segundo elemento, 1 por menos 1 más 1 por 1, a 0. 4 por 5 menos, más 5 por menos 4, eso da 0. ¿Y cuál nos falta? 4 por menos 1 más 5 por 1 da 1. O sea, esto que está acá es la inversa. Es la inversa. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay que hacer? Ojo, no se olviden de probar, multiplicar por izquierda. ¿Sí? Como nosotros partimos solamente de este lado de la igualdad, recuerden que nos estaría faltando hacer lo siguiente, ¿no? A la menos 1 por A. ¿Sí? Nos está faltando de 0. Si nosotros hubiésemos hecho todo el sistema de este lado, también podría haberse dado lo mismo. ¿Sí? Por eso solamente elegimos un lado y desarrollamos el sistema ese grande 4×4. Entonces ahora la pregunta es, cada vez que quiera calcular una inversa, ¿tengo que necesariamente
armar el sistema de 4x4, escribir los sistemas de 2x2, porque ¿qué pasó? Justo lo que estamos charlando más adelante, era, ¿esto se puede finalizar? Sí, esto se puede hacer independientemente de la dimensión que tenga la matriz. Siempre van a quedar esos bloques. En este caso nos quedaron dos bloques de 2x2. En el caso que yo haga 3x3, nos van a quedar tres bloques de 3x3. Cuando haga 4x4, me van a quedar cuatro bloques de 4x4. Pero obviamente, la construcción de todo esto es como un tanto engorroso. ¿Sí? Ahora, volvamos al problema que yo planteé cuando pensábamos en esto. Quiero que esa idea quede clara. Si nosotros resolvemos el sistema A y resolvemos el sistema B, ahora lo vamos a ver en el apunte, pero de acá para allá y de acá para allá hicimos las mismas operaciones elementales. ¿Está bien? Hicimos exactamente las mismas operaciones elementales. Entonces, básicamente, ¿qué podríamos haber hecho? Nosotros podemos pensar que podríamos haber escrito la matriz A, y en vez, porque fíjense que esto ¿qué es? Esto es la primera columna de quién. Eso que está ahí es la primera columna de quién. Es la primera columna de la matriz de identidad. Y esto que está acá, ¿quién es? Es la segunda columna de la matriz de identidad. Fíjense que independientemente de cómo armen los sistemas, si hubiesen sido, si nos hubiesen quedado sistemas de 3x3, si nos hubiesen quedado sistemas de 4x4, lo que hubiese pasado es que cada sistema iba a estar igualado a ¿qué? A una columna de la matriz de identidad. Entonces, el proceso general que uno termina haciendo para hallar la inversa es el siguiente. Uno parte de qué? Parte de la matriz a la cual le quiere hallar la inversa. Amplía la matriz ¿con quién? Con la matriz identidad, porque fíjense que las operaciones que hacen acá son las mismas operaciones que hacen acá. ¿Está bien? Entonces, directamente, ponen la matriz, amplían con la identidad, y de ahí ¿qué hacen? Operan. Operan por filas hasta que llegan aquí. Hasta que llegan a la izquierda, ¿qué tenemos? La identidad. Y de este lado, ¿qué tendríamos que tener? La inversa de la matriz. Entonces, a partir de ahora, cuando quieran calcular la inversa de una matriz, el proceso que van a hacer es ese. Van a agarrar, van a tomar la matriz a la cual le quieren calcular la inversa, van a ampliarla con la matriz identidad, la que sea necesaria. Si quieren calcular una de 2x2, en este caso el proceso hubiese sido nada más que acá hubiese sido, esto que está acá, termina siendo equivalente a que haber escrito 1, 4, 1, 5. Después hagan las cuentas, revísenlo, prueben que esto es cierto. 1, 0, 0, 1. Y equivalente por filas a qué. De acá y acá. 5 menos 4 menos 1. ¿Está bien? Entonces fíjense que ese hubiese sido el proceso, ¿sí? Hubiesen llegado a eso mismo que está ahí, y estaría bueno que lo hagan. Igual en la post están hechas todas las cuentas, no se preocupen. Pero bueno, lo importante sería que lo puedan reproducir, porque después cuando en la práctica tengan que calcular inversas, lo que van a tener que hacer es eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ahora es donde viene una pregunta que es fundamental, y creo que donde vamos a estar dando vueltas lo que resta de la clase, que es la siguiente. Siempre vamos a poder encontrar la matriz A de la menos 1. ¿Qué tiene que pasar?
Cuadrada tiene que estar sí o sí. ¿Y después qué tiene que pasar? En función de lo que estuvimos hablando, ¿quién tiene que estar acá? La identidad. Si ahí no está la identidad, no va a ser inversible. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Fíjense que lo que estamos diciendo es que para que A sea inversible, A tiene que ser equivalente por filas a la identidad. Eso ya lo habíamos contado, pero el formalismo y el por qué surge de esto. ¿Sí? Porque fíjense el detalle. Para que A sea inversible, yo necesito que estos dos sistemas, en este caso son 2 porque era 2 por 2. En el caso que hubiese sido 3 por 3, hubiesen sido 3. En el caso que hubiese sido 4 por 4, hubiesen sido 4. Y así hasta n. ¿Sí? Yo lo que necesito es que todos estos sistemas que yo voy generando acá sean de qué tipo? Compatibles determinados. Y para que esos sistemas sean compatibles determinados, ¿qué es lo que tienen que ocurrir? Siempre, cuando yo parto de la matriz de los coeficientes, tengo que poder llegar aquí, a la identidad. Porque si no, el sistema no va a ser compatible determinado. Si el sistema ese no es compatible determinado, quiere decir que no voy a encontrar las columnas de la matriz identidad. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que una matriz unita inversa es que sea equivalente por filas a D. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Voy a borrar todo y vamos a trabajar unos detalles que se conocen como el teorema de las equivalencias. ¿Sí? Vamos a ya hago, estoy haciendo como en el fútbol. Adaptation break. Ok, vamos a formalizar esas cosas. Y aparte vamos a escribir algunas otras. Que por ahí yo como que las tiré así, medio como centros, pero vamos a formalizar todo un poco porque este teorema es importante y va a quedar bien cerrado cuando veamos determinante, seguramente la clase que viene. Nos queda esta clase y dos determinantes. Ok. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Dado que para encontrar la inversa de una matriz, nosotros tenemos que resolver un sistema. Y ese sistema tiene que ser compatible determinado. Nosotros habíamos visto que ahora una matriz A n por m será inversible voy a escribir esto. Eso significa sí y solo sí. Y también se representa con el símbolo de una doble implicación. ¿Sí? ¿Qué significa el sí y solo sí? Sí y solo sí implica que tenemos una relación de equivalencia. ¿Qué quiere decir una relación de equivalencia? Que básicamente una cosa implica la otra. Una matriz A n por n será inversible de sí y solo sí. A es equivalente por filas a la identidad de orden n. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el sí solo sí? Significa que si yo tengo una matriz que es equivalente por filas a la identidad, entonces es inversible. Y si tengo una matriz que es inversible, yo sé que va a ser equivalente por filas a la identidad. ¿Sí? Recuerden que esa idea la generamos con la demostración de la inversa, lo que trabajamos antes. ¿Sí?
para que exista esa inversa, y obviamente sea única, la matriz tiene que ser equivalente por filas a la entidad. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué otro detalle podemos concluir nosotros? Fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos que si una matriz es equivalente por filas a la identidad, entonces ¿cuántos unos tiene su forma escalonada por filas reducidas? En el caso anterior, que era de 2 por 2, ¿cuántos unos tenía? 2. Si hubiese sido 3 por 3, 3, ¿sí? Entonces, fíjense que esto también es equivalente a decir que la forma escalonada reducida de A tiene n pivots, o unos principales. ¿Sí? Fíjense que estoy escribiendo, por eso que esto se llama teorema de equivalencia. Porque son todas cosas equivalentes a ser imparcibles. Si yo tengo que una matriz es inversible, o sea que es equivalente por filas a la identidad, ¿cómo será el sistema de ecuaciones asociado a esa matriz de coeficientes? ¿Qué les parece? La matriz es escalonada reducida. Perdón, la matriz escalonada reducida es la identidad. Pero ahora, ¿cómo será el sistema este? Cuando yo pienso en ese sistema, fíjense que independientemente de los términos independientes que tenga, ¿cómo va a ser ese sistema si yo siempre, en la materia de los coeficientes, puedo llegar a la identidad cuando reduzco? Ese sistema, ¿cómo les parece que va a ser? Sistema compatible determinado. Va a ser compatible determinado. ¿Por qué? Porque fíjense en la siguiente situación. Ustedes básicamente parten de una matriz, supongamos, no sé, 2, 3, 1, 1. ¿No? 2. Entonces fíjense, como yo sé que esta matriz va a ser equivalente por filas de la identidad. Yo lo sé. El jueves vamos a charlar una herramienta que nos da una forma rápida de saber, por qué esa matriz va a ser equivalente por filas de la identidad. Pero bueno, yo les digo que esa matriz va a ser equivalente por filas de la identidad. O sea, que esto como sistema hubiese sido A por X igual a B. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, cuando yo hago operaciones elementales, yo sé que acá ¿qué voy a obtener? Acá voy a obtener la identidad. Porque esa matriz es equivalente por filas a la identidad. Entonces, lo que yo voy a obtener en la matriz, si yo tengo la matriz de identidad acá, ¿cómo es el sistema este? ¿Qué tipo de solución va a tener? Acá no sé. No sé, no voy a escribir nada, porque si no, después me van a culpar de que escribo mal. Ahí va a haber números. ¿No? El sistema lo armé random, la solución será random. Yo sí puedo garantizar que esta matriz es equivalente por filas de identidad, o sea que lo que va a ocurrir es, lo que voy a obtener acá va a ser dos valores. ¿Sí? Los números que son. Ahora, si yo tengo dos valores ahí, ¿cómo es ese sistema? Ese sistema es compatible determinado. Entonces, fíjense. Y eso, ahí es un ejemplo de 2 por 2, pero podría haber sido 3 por 3, 4 por 4, siempre que mi matriz de los coeficientes, que es este, en este caso A era esta de acá, siempre que mi matriz de los coeficientes sea equivalente por filas a la identidad, lo que yo voy a poder hacer es eso. ¿Sí? Voy a poder escribir la matriz ampliada de mi sistema, reducirla hasta obtener la identidad. ¿Sí? Y como tengo la identidad, ¿qué me va a decir eso? Voy a tener
un valor para cada una de mis variables. Así tenga 2 o así tenga n. Entonces, mi sistema, siempre asociado, siempre va a ser compatible determinado. ¿Bien? Vuelvan a pensarlo, vuelvan a mirarlo, hagan las cuentas, revisen, ¿sí? Por ahí estas cosas formalícenlas bien en la práctica, como a través de ejemplos, ¿sí? Pero bueno, piensen en eso, piensen en que, independientemente de cómo sea el sistema o la dimensión que tengan, cuando yo lo reduzca, si yo puedo llegar a la identidad del lado izquierdo, básicamente lo que yo voy a terminar teniendo va a ser un valor para x, porque esto siempre va a ser, fíjense, esto va a ser que x vale algo y que y vale algo. Si esto fuese de 3×3 sería x y z. Si esto fuese de 4×4 sería x y z y w. Y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre que yo pueda llegar reduciendo por filas a la identidad, el sistema asociado va a ser compatible determinado. ¿Sí? ¿Qué otra equivalencia hay? Creo que me falta una sola. Sí. Lo soy. ¿Y eso qué sería? Eso sería un sistema homogéneo asociado. Si volvemos a la idea de que voy a poder llegar acá a la identidad. En el caso de resolver un sistema homogéneo en la práctica, ¿sí? En el caso cuando uno resuelve un sistema homogéneo, ¿qué es lo que no agrega? Uno no agrega la matriz de los términos independientes. ¿Por qué uno no agrega la matriz de los términos independientes? Porque siempre dan cero. ¿Sí? Pero entonces, ahora ustedes tendrían, en el problema que yo planteé ahora, el homogéneo sería lo mismo. Es equivalente por fila de identidad. Entonces, básicamente partirían de la 2, 3, 1, 1 y llegarían a la, con operaciones elementales, 1, 0, 0, 1. ¿No? Entonces, el sistema homogéneo, ¿cómo será? Obviamente que el sistema homogéneo también es compatible determinado. Y si el sistema homogéneo es compatible determinado, entonces admite únicamente solución trivial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto se conoce como el teorema de las equivalencias. Obviamente, la negación de estas cosas también se puede estudiar. ¿Sí? Pero fíjense que lo que nos está diciendo esto es, dada una matriz cuadrada, inversible si es equivalente por filas a la identidad, si tiene n pivots, si el sistema asociado es compatible determinado, o si el sistema homogéneo asociado admite únicamente solución trivial. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué son equivalencias? Porque si yo tengo un sistema homogéneo que admite únicamente solución trivial, yo sé que su matriz de los coeficientes es imposible. Sé que tiene n pivots y sé que es equivalente por filas de la entidad. Si yo tengo un sistema que es compatible determinado, entonces su matriz de los coeficientes es equivalente por filas de la entidad, es inversible y el sistema homogéneo asociado admite únicamente solución trivial. ¿Sí? Estas cosas es importante que las tengan claras, porque después nosotros solemos hacer muchas preguntas verdadero o falso relacionado con estos temas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense, ¿cuándo es útil la matriz inversa? Y esto estaría bueno que lo vean y lo piensen, porque creo que en la práctica hay un solo ejercicio,
Pero es fundamental entender lo siguiente. Si yo tengo un sistema, y esto es independiente de la dimensión. Yo tengo un sistema y sé que A es inversible, entonces ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto. ¿Están todos de acuerdo? De este lado yo voy a terminar teniendo la identidad. Por lo tanto, de acá, ¿qué tendría? Yo tendría del lado derecho la solución de mi sistema. Fíjense que cuando yo multiplique la inversa por la matriz de los términos independientes, obviamente voy a obtener cuánto vale la variable. Y acá donde entra una pregunta que es muy válida, que es la siguiente. Si para mí resolver el sistema A por X igual a B me requiere las mismas operaciones elementales que para encontrar la inversa. Entonces, ¿por qué calculo la inversa y no directamente resuelvo el sistema directamente? Lo que pasa es lo siguiente. Fíjense que en el caso que ustedes tuviesen que resolver, A por X igual a B1, A por X igual a B2, A por X igual a B3, y no sé, supongamos hasta B5. Ahí sí, si yo tuviese que resolver muchos sistemas en los cuales tengan la misma matriz de los coeficientes y me cambien los términos independientes, obviamente que yo calcularía una vez la inversa y después realizaría esta multiplicación las veces que sean necesarias. ¿Sí? ¿Eso puede pasar? Sí. Pero lo que pasa es que no es por ahí el problema de álgebra manual. Por ahí cuando uno tiene que programar o cuando tiene que realizar un proceso iterativo, por ahí uno realiza la operación de la inversa una sola vez y después hace n multiplicaciones. ¿Sí? Pero bueno, obviamente nuestro trabajo no son procesos iterativos porque no estamos entrenando inteligencia artificial, estamos entrenando personas. ¿Sí? Entonces nosotros queremos entender que nosotros queremos que ustedes entiendan ideas y que entiendan cómo realizar procesos. ¿Sí? Este problema, obviamente, que es útil en el caso que uno tenga un proceso como que itera muchas veces sobre la misma matriz de coeficientes con distintos términos independientes. Pero siempre es válido resolver un sistema a través de sumas. ¿Sí? Entonces, nos pasa a veces que preguntamos esto y no lo saben responder. ¿Sí? Porque a veces directamente, creo que una vez pasó que hace poco, tomamos un final y le pusimos una matriz inversa, y le dimos un sistema y le dijimos que lo resuelva. ¿Cuál es la inversa? Y todos hacen operaciones elementales. No, les daban la inversa. Entonces tenían que hacer esta cuenta, ¿no? Mucha gente resolvió con operaciones elementales. Y aparte no solo eso, sino que si yo te pido que resuelvas la inversa, resolverás la inversa. Y esto es un ejemplo, porque usted me puede decir, bueno, pero parece un caprichoso. No. Este es un ejemplo que yo les voy a dar y se lo voy a dar siempre, y muchas veces me lo recuerdan, que es el siguiente. Imagínense que el día de mañana su jefe les dice que arreglen esta mesa. Y les da una caja de herramientas. Vuelve a las 2 horas y ustedes le dicen, arreglé la silla. Pero yo te pedí que arregles la mesa. No, pero yo usé las mismas herramientas. ¿Se entiende? Ahí estamos, ese es el problema. ¿Sí? Ese es el problema. Si a mí me piden que resuelva algo, no importa que use las mismas herramientas, yo tengo que resolver el problema que me piden. ¿Sí? En la vida pasa eso. ¿Sí? Entonces cuidado, porque a veces me dicen, pero yo, ¿qué no vale? Mira, ese es el ejemplo más concreto que puedo dar. A veces uno tiene que resolver las cosas de una forma y porque lo piden así, lamentablemente, así es la vida laboral. ¿Está bien? Entonces, obviamente si les pedimos que lo resuelvan con la inversa, resolverlo con la inversa. ¿Sí? ¿Preguntas? Creo que en términos de ideas no tenemos nada más. En 10 minutitos, vamos a terminar temprano, ¿eh? En 10 minutitos, 15, ya que no van a tener práctica, les voy a robar 10, 15 minutos más.
para que veamos un poco el apunte y para que vean que hay muchas más cosas, aparte de lo que nosotros hicimos en el pizarrón, que está bueno que trabajen, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir el apunte, lo vamos a mirar entre todos, vamos a discutir qué es o dónde tienen que focalizar la energía, pero bueno, con esto más o menos ya cerramos todas las ideas de impás. Bueno, este es el apunte, ¿sí? De inversa de una matriz cuadrada. Lo importante de acá, bueno, después descárguenlo, ¿sí? Yo les voy a pasar un par de slides rápidamente como para que vean cuál es la diferencia y por qué es importante que lo miren, ¿sí? Pero fíjense que acá hay mucha información mucho mejor escrita, mucho más completa, ¿sí? Pero fíjense que nosotros las ideas las trabajamos todas. Es importante que esto después lo miren, ¿sí? Lo trabajen un rato, pero fíjense que todo esto lo hemos hecho, ¿sí? Fíjense todas las ideas que están ahí escritas, que obviamente hablar de la inversa no es lo mismo que decir 1 sobre A, ¿sí? Los nombres de las cosas. Ejemplos. Creo que este fue el ejemplo que sí, este es el ejemplo que habíamos hecho recién, que calculamos. Bueno, fíjense que ahí estaba probado ya que B era la inversa de A y que esa era la inversa. Pero bueno, fíjense todo lo que tienen acá. Acá está demostrado el primer teorema que trabajamos, que la inversa es única. Fíjense que tienen todos los procesos y todos los pasos bien derrotados ahí. Este también lo demostramos. Hay más ejemplos. Este teorema también lo demostramos, el de la inversa del producto. Fíjense que acá está más detallado, hay más cosas, ¿sí? Por ahí hay muchos baches que yo no completo, que yo escribo en el pizarrón porque no podemos escribir el pizarrón, el pizarrón es finito. Hay más cosas redactadas acá, mejores redactadas. Miren esto de vuelta. Pero fíjense que todo lo que hicimos acá, perdón, todo lo que está acá en este apunte, lo hicimos en el pizarrón. Bueno, algunas cosas no, obviamente, por eso. Fíjense, esto no lo hicimos, utilizar esta propiedad con un ejemplo. Miren estos ejemplos. Ese lo vimos. Bueno, hicimos ese mismo ejemplo. Ese lo vimos. Fíjense que no está demostrado, pero sí está aplicado. Y acá está todo el proceso que hicimos al final, ¿sí? Para el cálculo de la inversa. Fíjense que es el mismo ejemplo, pero hay más detalles, hay más cosas escritas. ¿Sí? Fíjense que fíjense que acá están las cuentas hechas. Vuelvan, miren las cuentas, revisen. Acá está definido el método. Fíjense que acá está utilizado, está hecho. ¿Sí? Vuelvan a mirar todo esto. Fíjense que este apunte está muy completo, tiene muchas cosas. Yo después les voy a mandar el recordatorio para que lo miren. Pero fíjense que está construido todo lo que estuvimos discutiendo. ¿Sí? Así que es importante, es fundamental que lo vuelvan a mirar todo. Fíjense que el teorema de las equivalencias está hecho por separado, está mejor explicado. ¿Sí? Pero bueno, todo esto es importante que ahora ustedes se sienten y lo trabajen. La clase que viene nosotros vamos a trabajar determinantes seguramente.
Hay algunas aplicaciones de la inversa sobre ecuaciones, ¿sí? En fin, hay muchos ejemplos. Después les voy a mandar, bueno, fíjense que acá están las equivalencias como nosotros lo trabajamos. En fin, vamos a cortar acá. El jueves trabajamos determinante. Bueno, creo que todo normal, ¿no? O sea, yo vengo a las 8, la práctica avisó que ellos van a dar clases, así que será hasta el jueves. Yo después les escribo para recordarles que repasen esta punto. Nos vemos.